el Evangelio según San Lucas 23:32 nos habla de ese momento, ese instante en el que Jesús era llevado para ser crucificado, y dice que llevaban con él a dos que eran malhechores para ser muertos. Y al llegar al lugar llamado de la calavera, le crucificaron, y junto con él a estos malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí hay una diferencia entre Jesucristo y estos dos malhechores. Jesucristo era un hombre justo, un hombre íntegro, sin pecado, sin maldad. Pero que su propósito, la razón por la que Él estaba ahí, era para salvar. Él era un salvador. Él sabía la necesidad que había en el hombre, sabía esa necesidad que había en la humanidad. Pero Él se ofreció para pagar por los pecados de la humanidad, de los malhechores. Estos malhechores están representando a la multitud, están representando a toda la gente que estaba alrededor de Jesucristo, pero también está representando a toda la humanidad. Son dos bandos, son dos situaciones, dos grupos que son diferentes y que se van a diferenciar radicalmente. Así como nuestro Señor Jesucristo se diferencia radicalmente de los malhechores, así también estos dos grupos de malhechores se van a diferenciar. Va a haber una separación, tanto que son extremos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Esta separación se hace evidente cuando nuestro Señor Jesucristo emite esas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En ese momento la situación hace una separación de los extremos. Las personas, la gente se divide en su comportamiento, en su razonamiento, en su actuar delante de nuestro Señor Jesucristo. Cuando son emitidas estas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, la gente comienza a ver un cambio, una manifestación que es violenta, una manifestación que es aversiva en contra de Jesucristo. No tolera la gente que Jesús use estas palabras, se presente como un salvador, como un perdonador. Sucede como en aquel momento en el que nos narra el Evangelio según San Lucas 5, donde un hombre paralítico es llevado por sus amigos, es cargado por sus amigos y quieren entrar a ver a Jesús para que Jesús sane a este paralítico. Y al no poder entrar, lo ponen encima del techo y lo bajan hasta la presencia de Jesucristo. Y entonces Jesucristo, al verlo, al ver a este hombre, le dice: tus pecados te son perdonados. Y entonces hay una reacción de parte de los saduceos, de los fariseos, de parte de los escribas. Hay una reacción en la que ellos cavilan, en la que ellos están pensando: esta es una blasfemia. Esta es una blasfemia porque nadie puede perdonar pecados sino solamente Dios. Entonces, en su mente no hay cabida para ese perdón. No hay cabida para que Jesucristo sea el indicado, el enviado por Dios para perdonar los pecados. Tras esta reacción hay una separación evidente. Y esta separación se manifiesta en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Están separados estos bandos. Los que dicen: este es un hombre y no tiene poder para perdonar pecados. Más bien, Él necesita ser perdonado.
Más bien, él necesita arrepentirse. Él necesita dejar de decir estas blasfemias, porque era considerado nuestro Señor Jesucristo como un hombre blasfemo, un hombre pecador, un hombre que se atrevía a decir de él mismo que era el Hijo de Dios. Ellos no entendían esa situación, no entendían la voluntad del Padre Celestial, que era necesario primero el perdón, era necesario primero ser perdonados, pero tenía que enviar a alguien para perdonar. Pero ellos no aceptaban este perdón. Y nos dice el apóstol Juan en la primera epístola, capítulo 4, que el que no reconoce, el que no acepta que Jesucristo ha venido en carne, este es del espíritu del anticristo. Este es contrario a Jesucristo. Es un opositor a Jesucristo. Se está oponiendo a la obra, al testimonio de Jesucristo. Y por ende se está oponiendo a la voluntad de Dios. Porque lo que debe de imperar es la voluntad de Dios y entender el orden en el cual suceden las cosas y en el cual nuestro Señor Jesucristo está actuando para nuestro beneficio y porque es necesario ser primero perdonados. Nosotros pensamos que podemos acceder directamente a la presencia de Dios, que podemos dirigirnos directamente a la presencia de Dios sin ningún intermediario, que no necesitamos nada que nos una a Dios. Pero eso es falso, eso no es verdadero. Necesitamos a alguien que medie entre nosotros, alguien que se ponga entre el Padre y nosotros, para que seamos aceptados, para que seamos recibidos delante de Dios. Porque este es el orden y es algo necesario. Nuestro Señor Jesucristo no vino a morir por capricho, para verse bien, para tomarse la foto, para decir que está haciendo algo, sino que Él dio su vida porque es necesario. Es necesario que Él muriera de esa forma, Él fuera crucificado y Él fuera aquel que se pusiera para redimir, para salvar, pero primero para perdonar. Los hombres le decían a Jesucristo, sálvate a ti mismo, sálvate a ti mismo. Ellos no entendían que Él no tenía nada de qué arrepentirse, nada de qué ser perdonado, que era el hombre, que es la humanidad la que necesita ser perdonada, la que necesita ese acceso, esa dirección, esa presencia delante de Dios el Padre. Porque nuestro Señor Jesucristo estaba delante de Dios el Padre y Él no era aborrecido. Es el hombre el que necesita ser perdonado. Ahora, ¿por qué necesita ese perdón? ¿O cuál es la obra de Jesucristo? ¿Cuál es su operación beneficiosa en esa crucifixión, al ser entregado en ese sacrificio? Él dice, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque no entienden las cosas, porque no entienden la situación en la que se encuentran, no entienden el orden de las cosas. Pero este orden, nuestro Señor Jesucristo sí lo entiende, Él lo conoce. Y por eso es que Él está en esa operación, por eso es que Él es crucificado, Él entrega su vida en este sacrificio necesario y agradable delante de Dios. Estos dos malhechores van a representar a las multitudes, a la humanidad, en la forma en la que reciben a nuestro Señor Jesucristo. Unos no reconocen que necesitan el perdón. Unos no reconocen que necesitan de Jesucristo, pero están los que sí lo reconocen. Y está representado en ese comportamiento.
donde un malhechor está vituperando a Jesucristo, le está injuriando y le dice, si eres tú el Cristo, entonces sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero primero le está diciendo, sálvate a ti mismo, busca tu perdón, busca tu salvación y después que lo hayas hecho, entonces sálvanos a nosotros. Pero el otro malhechor le reprendió y le dijo, ni aún tú tienes temor de Dios. Estando en esta situación en la que te encuentras, no hay remordimiento, no hay arrepentimiento, no tienes ese temor delante de Dios, porque nosotros estamos justamente castigados por nuestros hechos, por nuestras obras, por nuestros delitos. Nosotros estamos pagando este precio de ser malhechores, de ser pecadores. Pero este no tiene ningún mal. Este es un justo, este es un hombre bueno que no debería de estar aquí. Entonces la visión de estos dos malhechores, una es de que Jesucristo es malo, es pecador, es nocivo, no es confiable, no es creíble, su obra no es necesaria. Pero el otro dice, este hombre no pertenece aquí, no pertenece a nosotros, no es de nuestro grupo. Él es aparte. Y al separarlo, lo está diciendo, este es un hombre santo, un hombre apartado del mal, un hombre que no comparte nuestros delitos, no comparte nuestros pecados. Un hombre santo. Cuando Jesús enseñó a orar, lo primero que dice es, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y eso es santificar, apartar del mal. Que el nombre de Jesucristo, que el nombre de Dios, que el nombre del Padre no está involucrado en el pecado, en el error, que la voluntad de Dios no es errónea, que la obra de Jesucristo no es mala. Está apartado, está santificado, no pertenece a nuestra maldad, a nuestros pecados, a nuestros prejuicios, no pertenece a nuestros actos, a nuestros pensamientos caídos, corrompidos, depravados, sino que Él es santo, lo está separando, mientras que uno lo está mezclando en el pecado, lo está hundiendo en el pecado, en la corrupción, haciéndolo igual o peor. El otro lo está apartando. Esta es la visión de los dos malhechores. Y esta es la visión de los dos grupos en la humanidad. Esta es la visión en la cual nosotros vemos a Jesucristo. Y esa visión nos va a permitir acercarnos o separarnos de Él. Si lo vemos como un pecador, va a ser repulsivo. Va a ser alguien a quien no hay que creerle, no tenerle confianza, no acercarse, no hacer lo que Él dice. Pero el otro grupo, el que lo santifica, el que lo aparta del mal, entonces lo tiene en una situación aparte. Y entonces Él, estando fuera del pecado, y esto es lo importante, estando fuera del pecado, estando en una situación superior, Él puede salvar. Pensemos por un momento en una situación donde hay un pozo profundo, en donde hay una persona que está en ese pozo sin poder salir. Allí está en esa situación y no puede salir. Y él necesita salir, pero no tiene esa forma de poder salir. Está en ese lugar. Y si está otra persona con él, los dos están perdidos en ese lugar. No pueden salir.
Pero si la situación es diferente y los que están dentro están en ese lugar, pero hay una persona que está afuera de ese foso, de ese pozo, esa persona que está afuera es el que tiene la posibilidad de rescatar, de salvar a los que están ahí caídos, a los que están ahí hundidos en ese pozo, porque Él está afuera y los otros están dentro de ese pozo. Es la misma situación que se está viendo en estos dos grupos o en estos dos malhechores. Uno dice, nosotros estamos en este mismo pozo. Entonces tú primero sales, ya que sales, nos salvas a nosotros. Pero el otro le corrige y le dice, nosotros sí estamos hundidos en este pozo y no podemos salir, pero Él no está dentro de este pozo, Él está afuera. Él no necesita salvarse porque Él está afuera. Más bien, Él es el que nos puede salvar. Por eso es que Él dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él lo está situando afuera, no adentro. Esta es la visión de estos dos grupos de malhechores. Quien considera que Jesucristo está dentro y que no puede salvar y que no puede perdonar a nadie, y el otro grupo que dice y que ve a Jesucristo que Él está afuera. Esa es la diferencia y eso es santificar. Dios está afuera en lo alto. Jesucristo, su Hijo, está en lo alto y solamente Él puede salvar, porque Él puede descender. Por eso es que su obra es necesaria y es importante. En esa situación, en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo tiene esa potestad para salvar, porque Él no está corrompido, Él no está en esa misma situación que el hombre pecador. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le corrige, Jesús le dice, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y estas palabras son importantes. Y estas palabras son de salvación, de esperanza. Le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Muchos piensan que Jesús se está refiriendo a que Jesús estaría en el paraíso y este hombre también moriría y estarían en esa misma condición disfrutando de lo que es un paraíso. Pero esto tiene un sentido espiritual. Jesucristo vino a deshacer la obra del enemigo. Jesucristo vino a salvarnos, a cambiar la situación que nos era adversa. En esa cruz del Calvario, Jesús cambia la situación, cambia las condiciones en las que la humanidad vivía. La humanidad vivía sin una esperanza, vivía sin una salvación. Todos estábamos condenados, todos estábamos perdidos. No había justo ni aún uno, y entonces no podía haber salvación. Jesús le dice, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, porque es esa misma obra la que Jesús está operando, llamado el perdón. Por eso es que es primero el perdón, es necesario el perdón. Y Jesús en la cruz del Calvario primero dice, perdónalos, porque Él va a cambiar esas condiciones y lo primero es el perdón. Y entonces Él habla de ese paraíso. ¿Qué significa este paraíso? Para esto nos remontamos a la caída del hombre en Génesis 3, donde habiendo pecado el hombre, habiendo sido corrompido y creído a la serpiente, entonces el hombre es expulsado
de ese jardín del Edén. Recordemos que en ese jardín del Edén Dios había plantado un árbol muy especial. Aparte del árbol de la ciencia del bien y del mal, había plantado un árbol que era muy especial o que es muy especial. Este es el llamado árbol de la vida. Y aquel que come el fruto de este árbol, entonces tiene la vida eterna, vive para siempre. Cuando Dios castiga al hombre, lo expulsa de ese jardín del Edén. Y entonces el hombre pierde la oportunidad de comer del árbol de la vida. Pierde la oportunidad de la vida eterna. Y él es expulsado. Y es expulsado a esas regiones de muerte. Por eso es que el hombre muere. Y Dios pone a unos querubines que con su espada, dice que tenían una espada de fuego que se revolvía por todos lados para impedir el paso del hombre al árbol de la vida. No hay esa posibilidad de que el hombre regrese a ese jardín del Edén a comer del árbol de la vida. Y entonces, mientras el hombre no tenga esa posibilidad, no tiene esa posibilidad de vida eterna, no tiene esa posibilidad de salvación. Ahí está la salvación, en el árbol de la vida. El hombre es expulsado a estas regiones de muerte, esa condenación de muerte. El día que pecares, ese día morirás y es expulsado a estas regiones de muerte. Y no puede vivir, no puede acceder a la vida eterna, no puede acceder a ese árbol de la vida, porque está esa espada de fuego, esos querubines que impiden el acceso del hombre al árbol de la vida. Y entonces ahí está la salvación. Nuestro Señor Jesucristo lo que está haciendo es hacerse un mediador, quitar lo que se opone a acceder al árbol de la vida, quitar esa maldición, quitar al hombre o sacar al hombre de las tinieblas, sacar al hombre de la corrupción, de ese imperio de la muerte, sacarlo y llevarlo a la vida eterna. El hombre no puede pasar. Pero es Jesucristo el que viene y por eso dice, perdónalos. Perdónalos. Y al pedir ese perdón es pedir que se ha quitado esa oposición, que se ha quitado ese obstáculo que impide acercarse a la vida eterna, que impide acercarse al árbol de la vida. Mientras no haya ese perdón, ese acceso no es quitado. Y entonces dice que estos querubines fueron puestos ahí para impedir el camino, para impedir el paso al árbol de la vida. Pero Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, yo soy el que pone ese tránsito, yo soy el que pone ese camino, yo soy el que abre esa maldición, esa puerta. Y entonces puedan pasar los que están en el estado de muerte, en este imperio de muerte, puedan pasar a ese estado donde está la vida eterna. Yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy la verdad, yo soy la vida eterna, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor. Y todo lo que Él está señalando es para llevarnos de regreso a lo que una vez nos fue impedido por la caída del hombre. Esta es la acción de Jesucristo. Esta es la acción de salvación. Primero, llevarnos a ese punto donde el hombre era sin mancha, era sin pecado. Y esto es a lo que Jesús está refiriendo a el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso, porque yo hoy doy acceso
a ese lugar donde está la vida eterna. Yo hoy pongo mi cuerpo como camino para pasar a ese lugar donde está la vida eterna. Yo hoy soy el perdón de Dios. Yo otorgo el perdón de Dios, el Padre. Por eso es que hoy estarás conmigo en el paraíso, porque yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y hoy yo doy acceso. No tienes que esperar a que yo venga en mi reino, porque no es en el futuro, sino que es hoy. La salvación es hoy. El perdón es hoy. Los efectos del perdón son hoy. Esa es la importancia del perdón de Jesucristo. Es la importancia de la salvación. Es la importancia de la obra de Jesucristo y es la voluntad del Padre. Jesucristo nos lleva a ese estado de gracia y este es el paraíso. El estado de gracia donde toda oposición que fue puesta es quitada y entonces somos agradables delante de Dios y nos permite el acceso de nuevo a ese lugar de paz, paz delante de Dios. Porque por medio de Jesucristo tenemos paz para con Dios. Ese es el paraíso. Hoy tenemos esa paz. Hoy tenemos esa gracia. Hoy estamos en esa relación agradable delante de Dios. Por eso es que es necesaria la obra de Jesucristo. Mientras no haya esa operación de Jesucristo, el impedimento a pasar al lugar de la vida eterna está ahí. Los fariseos, los saduceos no creían necesario que alguien viniera y quitara nada, porque para ellos no existía ese obstáculo. Ellos pensaban que estaban bien delante de Dios, que estaban en esa relación, y muchos piensan en este tiempo que no necesitan nada de Dios, que no necesitan nada de Jesucristo. Muchos dicen, no hay una vida eterna. Por eso es que los saduceos decían, no hay una resurrección, no hay una vida eterna, no hay espíritu. Todos vamos a morir, a perecer. Y otros decían, no necesitamos nada porque tenemos acceso libre a la vida eterna. Y Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben las cosas reales. Y es necesario quitar este obstáculo para que entonces haya vida eterna y haya salvación. Y Él es nuestro Salvador. Él es el que pone en esa mediación para restablecer el camino de gracia, restablecer ese camino de paz a donde está el árbol de la vida, donde está nuestra salvación, donde está nuestra vida eterna delante de Dios. Y entonces así acceder en esa santidad, acceder en ese lugar donde el hombre fue creado como un nuevo Adán. Porque nos dice la Escritura, el primer Adán pecó y por ello entró la muerte a toda la humanidad. Pero el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, en su resurrección nos da la vida eterna, nos da esa posibilidad de resucitar. Pero entonces el viejo Adán fue echado fuera de ese jardín del Edén, de ese paraíso. Pero nuestro Señor Jesucristo nos vuelve a colocar, nos vuelve a llevar a ese paraíso, donde estamos en paz delante de Dios, donde estamos en esa relación delante de Dios como nuevas criaturas, como nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Eso es lo que significa estar en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso, porque hoy eres nueva criatura. Hoy eres nueva creación y hoy las cosas viejas pasaron. Fuiste un malhechor, te corrompiste, hiciste pecado,
Pero hoy es día de salvación. Hoy es día de salvación. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy es la obra de regeneración, de santificación. Hoy es ese momento en el que eres lavado por la sangre de Jesucristo. Es hoy. Y esto es lo que creemos y esto es lo que debemos de creer y tener esa esperanza. Y esto es lo que significa el perdón de Jesucristo y eso es lo que significa estar en ese paraíso. Hay otras formas de paraíso, pero lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo en este momento es esa restauración, esa nueva creación. Se está refiriendo a ello. Consideramos que el nuevo paraíso está en el cielo, pero eso nos lleva a un orden. Primero, lo que aquí fue corrompido. Primero es deshacer las obras del enemigo. Y entonces, consumado todo esto, entonces es quitado todo esto y es hecho lo perfecto. Viene lo perfecto, pero todo es en orden. Y el paraíso al que nuestro Señor Jesucristo se está refiriendo es esa gracia, esa paz delante de Dios, esa restauración que necesitamos. Por eso es que creemos y por eso es que nos mantenemos firmes en esta fe. Si tú no crees en Jesucristo, considera estas palabras y que el Espíritu Santo transforme tu pensamiento, tu vida, para que puedas creer y puedas acceder a esta bendición de un nuevo nacimiento, de una nueva creación, de la salvación. Dios te bendiga.